Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Darwin Alves, como aparece en mi documento de identificación. En este momento voy a desarrollar el ejercicio número 5 correspondiente al estudiante número 1. Donde nos dice que hay un explorador que se pierde y luego se desplaza a 7,88 kilómetros a 52 grados al norte del este, ¿sí? Los interrogantes que tenemos a desarrollar nos pregunta qué tanto debe caminar para volver al campamento base, en qué dirección debe viajar ahora para llegar al campamento base, ¿sí? Para lo siguiente tenemos que primero ubicar a nuestro explorador perdido desde el punto que parte, que vamos a tomar como referencia 0,0, que corresponden a X0 y Y0. Como lo podemos ver aquí en la gráfica en GeoGebra, punto A, él se desplaza 7,88 kilómetros a 51 grados dirección norte del este. Entonces, al llegar a este punto B, ¿sí? Entonces, para conocer esa ubicación aplicamos la función de seno, donde tenemos los datos de el cateto opuesto, donde tenemos que hallar el cateto opuesto. Entonces lo despejamos de esta fórmula, quedándonos cateto opuesto igual a seno por la hipotenusa, donde el seno es 51 grados y la hipotenusa son 7,88 kilómetros, arrojándonos 6,1 kilómetros. Ahora, para obtener la coordenada en X, realizamos lo siguiente: el coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces despejamos el cateto adyacente, donde es igual a coseno por la hipotenusa, donde tenemos el ángulo, que es 51 grados por 7,81 kilómetros, y nos arroja 4,9 kilómetros, dándonos la coordenada de B'. Ahora, ya conocemos la ubicación a donde llegó después de que se despejó las nubes y al encontrarse perdido. De esta forma, conocemos que el sujeto está en las coordenadas XY 4,9 y Y 6,1. Ahora, teniendo en cuenta que las coordenadas a donde el sujeto debe llegar son 0 en Y 5,30 en X0 y en Y 5,35, debemos hallar la trayectoria que debemos recorrer en línea recta para llegar al sitio correspondiente. Para esto operamos de la siguiente manera: asimilando que la línea recta que forma la trayectoria corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tenemos que cateto adyacente es igual a 4,9 kilómetros y el cateto opuesto es igual a 6,1 kilómetros menos 5,35 kilómetros igual a 0,75 kilómetros. Como lo podemos ver aquí, esa es la diferencia entre D y C, que es la trayectoria en línea recta de B. Aplicando la función tangente conoceremos el ángulo en el que se moverá el sujeto, donde la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde tenemos que despejar el ángulo. Entonces nos quedaría tangente a la menos 1 por cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces sacamos la tangente de 0,75 sobre 4,9 kilómetros y esto nos arroja un ángulo de 8,7 grados, que es el ángulo al cual él se debe dirigir. Conociendo el ángulo en que se mueve el sujeto y la distancia recorrida en uno de los ejes, podemos aplicar la función seno o coseno para hallar la hipotenusa, que es la distancia para llegar a la base. En esto aplicamos que la hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre coseno. Entonces dividimos 4,9 kilómetros sobre el coseno de 8,7, que nos arroja 4,96 kilómetros. Entonces, en conclusión, podemos decir que el sujeto tiene que dirigirse a 4,96 kilómetros en una dirección del sur del oeste para llegar a la base a 8,7 grados.
Espero haya sido claro. Muchísimas gracias.